Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bendiciones. Gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Bienvenidos sean todos. Gracias, muchas gracias por acompañarnos un miércoles más. Gracias. Bendiciones a todos los niños. Un gran abrazo. Vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy, no sin antes darle las gracias a Dios por el privilegio que nos permite estar detrás de estos micrófonos y poder llevar su bendita palabra a muchos hogares. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, muchas gracias te damos, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por este día maravilloso, Padre. Todos los días son nuevos, Padre Santo, y todos los días, Señor, hay que agradecerte, Padre Santo, por la dicha, Señor, por la bendición de la vida, Señor, porque despertamos, mi Dios, y vemos a nuestros seres queridos, Padre, porque estamos bien, Señor. Gracias, Padre, porque es por tu misericordia, Señor, solamente por tu misericordia, Señor, que estamos vivos, Padre, que estamos en pie, Padre. Gracias, muchas gracias, Padre. Gracias, mi Dios, también, Señor, por el privilegio, Señor, que nos das, Padre, de poderte servir, Señor, de estar detrás de estos micrófonos, Padre, para compartir, Señor, un poco más de tu palabra, Padre. Gracias, maravilloso Dios, por ese privilegio. Señor, te pido, Señor, que seas tú, Señor, tocando, Señor, los corazones de cada individuo, Padre, de cada niño, Padre Santo, que seas tú trabajando, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Señor. Que cada palabra, Padre Santo, que es dicha, que cada palabra, Padre Santo, que es compartida, Padre, sea, Señor, eh, tocando el corazón, Señor, sea, Señor, cayendo en tierra fértil, Padre, cayendo, Señor, en tierra, Señor, buena, Padre, donde tu semilla, Señor, crezca, Padre, para la gloria de tu nombre, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios. Bendice el tema del día de hoy, Padre, que sea de bendición, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Y no solamente de bendición, Padre, sino que también pongamos por obra, Señor, tu palabra, Padre Santo. Que podamos ser, Señor, personas, Señor, que no solamente hoy oigamos, que no solamente recibamos, Padre, sino que también seamos, Señor, personas que podamos, Señor, obedecer tu palabra, Padre. Que podamos, Señor Dios Todopoderoso, ser, Señor, siervos, Señor, útiles, Señor, en tu palabra, Señor, útiles en el camino, Señor, que transitamos por este mundo, Padre. Bendícenos, Señor Dios Todopoderoso, que podamos, Señor, ser diligentes, Padre, en tu palabra, Padre. Bendice, Señor, este programa, Señor. Bendice, Señor, esta hora, Señor. Que no haya nada, Padre Santo, que interrumpa, Señor, tu palabra, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor, te lo pedimos y te lo rogamos, Padre, que seas tú, Señor, y tu Espíritu Santo, Señor, en todo momento, Señor, bendiciendo, Señor, este lugar, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre mi vida, Padre Santo, usando mis labios, Señor, usando mi vida, Padre Santo, para la gloria de tu nombre, Señor, para bendecir tu nombre, Señor. Amén, aleluya, Señor. Gracias, Padre. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de otro tema muy interesante, otra lección muy interesante. Nuestra lección del día de hoy se llama Decídete a hablar de Jesús a otros. Decídete a hablar de Jesús a otros. Nuestra referencia bíblica en donde se está concentrada nuestra lección del día de hoy se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 43 al 51. Y nuestro texto para memorizar se encuentra en Juan 1:45. Escucha. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret.
Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Aleluya. Y bueno, pongamos atención, queridos niños. En nuestra lección del día de hoy, nuestro objetivo es que aprendamos la importancia de hablar a otros de Jesús, porque Jesús quiere que sus hijos, los que le amamos, los que le hemos hecho Señor y Salvador de nuestra vida, compartamos el mensaje para aquellas personas que no lo conocen y para que ellos también gocen de la paz, de la bendición, ¿verdad? De conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores y puedan sentir su amor, sus bendiciones, ¿verdad? Ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros compartamos las buenas nuevas de salvación para que otros se salven del pecado, para que otros puedan gozar de vida eterna. Porque todavía hay muchas personas que no conocen a Jesús. Todavía hay muchas personas a nuestro alrededor que conocemos, vecinos, familiares, amigos, que no conocen a Jesús. Y que es importante que lo conozcan. Que no quede por nosotros el hablarles de Jesús, del hablarles de ese amor tan maravilloso que Dios tuvo por la humanidad, que Dios tuvo por cada uno de nosotros. Y tanto es el deseo de Dios, ¿verdad? Que no solamente, ¿verdad? Es su deseo, sino que nos da la orden, queridos niños. En Marcos 16:15 nos dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Y déjame decirte que dice la palabra de Dios en Lucas 19:40 que si aún nosotros no hablamos, las piedras clamarán, queridos niños. Si nosotros nos quedamos dormidos, si nosotros no queremos hablar de Jesús, dice la palabra de Dios, os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Qué vergüenza será, ¿verdad? Que nosotros, teniendo salud, sabiendo las buenas nuevas de Jesús, no hablemos a la gente y que las piedras tengan que hablar. Qué vergüenza sería, ¿verdad? Pues entonces, hoy decídete a hablarle a alguien de Jesús, de decirle que les ama, de decirle que fue tanto su amor que dio su vida preciosa en una cruz, para que pudiésemos gozar de vida, para que pudiésemos estar limpios de nuestros pecados, porque Él es el único que puede limpiarnos de pecado, porque Él es el único que puede transformar nuestra vida, porque ese es el único que puede sacarnos del hoyo, de ese hoyo oscuro, de problemas, de circunstancias donde a veces ya dice una persona, ya no puedo más. Y hay veces que hay personas que están necesitando escuchar una palabra de consuelo, una palabra de amor, una palabra de, de aliento, queridos niños. Y hay veces que están cerca de nosotros. Y hay veces que ellos por dentro están gritando ayuda. Y hay veces que nosotros sentimos la necesidad de hablarle a esa persona, pero a veces es más nuestra pena, es más nuestra, nuestra vergüenza de decir, ay, no, pero ¿qué va a decir? Ay, no, pero es que me da pena. Y dejamos pasar el momento, ¿verdad? Y a veces esa persona que estaba cerca de nosotros y que por dentro gritaba ayuda, al otro día sabemos que se suicidó, que se murió y que ya no pudimos hacer nada por ellos, ¿vale? Por eso es importante que cuando sintamos el deseo de hablar de Jesús, lo hagamos, querido niño, querido radio escucha, querido hermanito que me escucha, ¿vale? Y precisamente nuestra lección bíblica de hoy habla de una persona que tenía un gran amigo y que después de hacer un gran descubrimiento,
Va corriendo a decirlo a su amigo sobre lo que él acaba de encontrar. ¿Vale? Pero antes de pasar a nuestra lección bíblica, queridos niños, escucha esta historia, escúchala. Mira, dice, había un joven llamado Roger y este hombre o este joven llamado Roger estaba regresando a su casa de un largo viaje y pidió un ray en la carretera. Se encontraba en la carretera pidiendo un ray. Cuando un auto último modelo se para a un lado de él y le dice, ¿vas para Chicago? Y responde Roger, No, voy cerca de Chicago, respondió. ¿Me das un ray? Respondió Roger. Y al hombre le dijo, entra. Y Roger entró al carro con mucho cuidado. Y Roger le dice, y este hombre, el que le da el ray, le dice, eh, ¿vives por allá? ¿Tú vives por allá? Y le dice, no, es que realmente vivo cerca de Chicago, pero no vivo en Chicago. ¿Usted vive por allá? Le pregunta Roger. Y dice, este hombre que le estaba dando el ray, le dice, sí, yo vivo por allá, inclusive soy empresario, mi nombre es Charlie. Entonces el viaje continuó y iban platicando de muchas cosas. Y de repente Roger sintió el deseo de hablarle de Jesús a este hombre. Este hombre era un empresario, ¿verdad? Él le dice, ¿y usted sí vive allá en Chicago? Y le dice este empresario, sí, yo sí vivo allá. Inclusive tengo una empresa allá y allá, pues, tengo mi vida, ¿verdad? Le dice este empresario. Y después de tanta plática, charla, pensando entre ellos, de repente Roger siente esa necesidad de hablarle a este hombre de Jesús. Pero al mismo tiempo, Roger sentía pena, sentía vergüenza. No se decidía de hablar de Jesús a este hombre. Así que lo dejó para después y seguían hablando de otras cosas. Pero Roger sentía algo en su corazón. No podía estar en paz. Él sentía esa pequeña vocecita, ¿verdad? Y recuerden que ese sentir que a veces sentimos es porque el Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo guía nuestra vida, queridos niños. Y cuando nosotros sentimos ese deseo de hablarle a otra persona, es porque el Espíritu Santo te está diciendo, háblale, este es el momento, necesita ayuda este hombre, háblale. Y es cuando nosotros necesitamos ser prontos a esa voz que nos está hablando en el interior. Y por el momento, ¿verdad? Roger siente esa necesidad, pero por la pena, por la vergüenza, dice, ay, no, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo empiezo la plática? ¿Cómo le digo? Y total, dice, bueno, al ratito. Ahorita antes de que llegue a mi destino le hablo. Y empiezan a platicar de otras cosas, pero esa vocecita dentro de Roger sigue ahí, ¿verdad? Sigue ahí, sintiendo ganas, Roger, de hablarle a este hombre de Jesús. Y de repente ya no aguanta más. Y entonces comienza a hablarle de Jesús, Roger, a este hombre. Y entonces le dice, señor Charlie, ¿sabe? Este, em, am, me gustaría comentarle algo, algo muy importante. Y entonces Charlie le dice, sí, dime. Entonces Roger respira profundo y entonces empieza a presentarle a Jesús diciéndole, oiga, ¿usted sabe que Jesús lo ama? ¿Usted sabe que lo amó tanto, 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 que dio su vida por usted en una cruz? Que a él no le importó morir por usted en una cruz y derramar hasta la última gota por amor por usted. Y todo esto lo hizo para que usted tuviera la oportunidad de que sus pecados fuesen perdonados.
porque nosotros estamos siendo condenados porque todos somos pecadores, ¿verdad? Y si nosotros no venimos a Jesús, el cual es el único que puede tener el derecho de perdonar pecados, es Jesús, porque Él es el único que vino a morir por usted, señor Charlie. Y sabe que Él vino por eso. Él vino para que usted pueda ser transformado, para que usted pueda vivir una vida plena, para que usted pueda tener un corazón limpio, porque usted tiene mucho, mucho pecado en su vida y es necesario que Jesús limpie su vida. Pero solamente puede hacerlo Jesús si usted le permite entrar a su corazón y si usted le pide con todo su corazón que Él venga a tomar el control de su vida y que Él sea el salvador de su vida. Porque sabe, señor Charlie, todos necesitamos un salvador, porque todos estamos propensos a morir eternamente si no venimos a Jesús y tener una vida de una muerte segura sin salvación. Pero hoy tiene usted la oportunidad, señor Charlie, y Dios me ha hecho sentir de que tengo que hablarle a usted de esto que es algo muy importante para su vida, que de todas las oportunidades que usted tiene, que de todas las decisiones que usted tiene, señor Charlie, la más importante es esta, el tomar la decisión de abrirle el corazón a Jesús y decirle que le perdone de todas esas cosas sucias, porque todos alguna vez hemos ofendido a Dios, hemos ofendido a nuestros seres queridos, nos hemos ofendido a nosotros mismos, nos hemos lastimado y sobre todo hemos lastimado a Jesús. Y es necesario que le pidamos perdón. Usted está en estos momentos dispuesto a tomar esta decisión importante para su vida, señor Charlie. Usted quiere aceptar a Jesús en su corazón. Usted quiere ser limpio de todos esos pecados y pedirle perdón al único que puede perdonar pecados. Usted quiere que Jesús entre a su vida. Usted quiere que Jesús transforme su vida. Y usted quiere que Jesús a partir de hoy, Él se haga cargo de su vida. Está dispuesto a abrirle el corazón ahora, en estos instantes, a Jesús. Porque hoy déjeme decirle, señor Charlie, que hoy Jesús está tocando al corazón. Hoy Jesús está tocando las puertas de su corazón. Él desea entrar a su vida. Él desea darle paz. Él desea limpiar su corazón. Él desea darle bendiciones, porque Él siempre desea lo mejor para la vida de cada uno de nosotros. En ese instante, Charlie se quedaba pensando y pensando y solo escuchaba a Roger mientras Charlie iba manejando. Charlie seguía y continuaba manejando cuando de repente el señor Charlie, ¿verdad? Conduce hacia una acera y se para. Y entonces le dice a Roger, ¿sabes? Es la primera vez que una persona me dice esto. Y entonces Roger le dice, ¿y qué me dice? ¿Sí quiere aceptar a Jesús en su corazón? ¿Quiere darle la oportunidad a Jesús de que Él se haga cargo a partir de este instante de su vida? Entonces, Charlie, que hablaba muy poco, ¿verdad? Deja de conducir el carro, lo pone a un costado, se detiene y en ese momento Charlie le dice a Roger, quiero entregar mi vida a Cristo. Y entonces Charlie le dice, ¿sabe? Ponga sus manos, cierre sus ojos y con todo su corazón, con toda sinceridad, diga estas palabras a Jesús. Y entonces Charlie
Charlie empieza a clamar a Jesús y le dice, Señor Jesús, aquí está mi corazón. No había yo escuchado estas palabras, pero hoy sé que tengo a alguien que se interesa por mí. Te abro las puertas de mi corazón, Jesús, y te pido perdón por todas aquellas cosas malas que he hecho en mi vida, que han sido muchas, porque te he ofendido, pero te había ofendido sin saber que yo te lastimaba a ti, Jesús. Te pido que en estos momentos cambies mi vida, que tú seas, Señor, el Señor de mi vida. Te abro las puertas de mi corazón para que a partir de hoy seas el Salvador de mi vida y el Rey de mi vida, y para que transformes mi vida y para que limpies mi corazón de toda suciedad, de todo pecado que he cometido y que sin saber te había ofendido a ti, Jesús. En estos momentos te entrego mi vida para que tú la arregles, para que tú te hagas cargo de mi vida. Aquí está mi vida. Arréglala, Jesús. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Aquí está mi vida. Amén. Entonces, Charlie le dice a su amigo o a este hombre, ¿verdad? Que le había dado el plan de salvación, las buenas nuevas de salvación. Al hacer esta oración, Charlie le dice a Roger, ¿sabes? Esto es lo más maravilloso que me ha sucedido, le dijo con lágrimas en los ojos. Nadie me había dicho estas palabras. Yo vivía con un peso en mi corazón y no sabía qué hacer. Tenía muchos problemas, que aunque yo tenía mucho dinero porque soy empresario, tengo carros de último modelo, tengo una casa sensacional, pero había un vacío en mi vida, Roger. Y sabes, te doy las gracias porque tú llegaste en el preciso momento en que más necesitaba ayuda. Y entonces se dan un gran abrazo. Entra nuevamente al carro y entonces más adelante, a unos pocos kilómetros, deja a Roger en su ciudad y se despiden con un gran abrazo. Y le dice, bye, continúa tu camino, que Dios te guarde y muchas gracias por el mensaje que me diste, por por las buenas nuevas que me diste. Gracias. Y entonces Charlie continuó su camino en la carretera y Roger siguió su camino hacia su casa. Y entonces Charlie continuó su camino, llegó a su casa como si nada. Y entonces, pasando 5 años, ¿verdad? Pasó el tiempo y un día se acordó Roger de Charlie y dijo, ¿cómo continuará Charlie? Y sabes, Charlie sintió la necesidad de irlo a buscar, de saber cómo le había estado yendo a Charlie en la vida nueva, ¿verdad? En su vida nueva ahora. Y entonces Roger se va hasta Chicago y busca la empresa de este hombre. Y se queda sorprendido al ser recibido por la esposa de Charlie. Pero ¿saben, queridos niños? Más sorprendido se quedó Roger cuando la esposa del empresario le dice las siguientes palabras. ¿Sabe? Después de que mi esposo lo dejara en su destino, en algunos kilómetros más adelante, mi esposo sufrió un accidente y murió. ¿Cómo ven, queridos niños? ¿Sabes el descanso que sintió Roger al oír estas palabras? Al momento, pues sintió tristeza, ¿verdad? Por la muerte de este hombre. Pero, ¿sabes? Sintió gozo, felicidad al saber que llegó en el momento preciso y que dejó y que supo escuchar y que obedeció la voz del Espíritu. Imagínate si Roger no hubiese hablado en esos momentos y si hubiese
quedado con su pena, con su vergüenza y no hubiese dado las buenas nuevas de salvación a Charlie. ¿Sabes dónde hubiera estado ahorita Charlie? En el lago del infierno, en una muerte segura, ya sin ninguna oportunidad de conocer a Jesús. Pero Charlie supo escuchar la voz del Espíritu. Y aunque tuvo vergüenza y con sus pocas palabras, Charlie le dio el mensaje. Roger le dio el mensaje a Charlie. Y Charlie tuvo la oportunidad de conocer a Jesús antes de morir y de entregarle su vida a Jesús, queridos niños. ¿Vale? ¿Se dan cuenta por qué es importante cuando uno siente la necesidad de hablarle a una persona? Porque puede ser ese último momento o esa última oportunidad que tú tuviste de darle el mensaje a esa persona, porque después puede ser demasiado tarde. ¿Se dan cuenta? Y sabes, niños, así como Roger, que no perdió su única oportunidad y marcó la vida de este hombre presentándole a Jesús, la Biblia también nos cuenta de un joven llamado Felipe y de su amigo llamado Natanael. ¿Alguno de ustedes ya han escuchado hablar de estos dos amigos, Felipe y Natanael? Miren, generalmente cuando hablamos de amigos que se encuentran en la Biblia, hablamos de amigos, ¿verdad? Como David y Jonatán, como Pablo y Silas y algunos otros amigos que se encuentran en la palabra de Dios, como Eliseo y Elías, ¿verdad? Pero hoy quiero contarles quiénes fueron Felipe y Natanael. Escuchen con atención nuestra historia del día de hoy. Felipe y Natanael, queridos niños, vivieron en el tiempo en cuando Juan el Bautista estaba predicando en el desierto. ¿Vale? ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Ya hemos hablado también en otras lecciones de Juan el Bautista, ¿verdad? Hablamos sobre este niño, ¿verdad? Que fue escogido por Dios desde antes de que estuviera en el vientre de su madre. Y que también fue un nacimiento milagroso porque su madre era estéril, ¿verdad? Pero él tenía, ¿verdad? Hablamos sobre Juan, que tenía un propósito especial en esta tierra. Y Dios, ¿verdad? Lo puso en la pancita de mamá porque tenía que ir a cumplir ese propósito en su vida. Y él nació y era el que le preparó el camino al Mesías, a Jesús, al Hijo de Dios, ¿vale? Él es Juan. Y estos jóvenes, Felipe y Natanael, precisamente eran de estos tiempos, ¿vale? Cuando Juan Bautista, ¿verdad? Predicaba en el desierto y bautizaba. Y cuando las personas iban hasta allá para ser bautizadas por Juan el Bautista, para escucharlo predicar, ¿verdad? Recuerdan que Juan predicaba sobre el arrepentimiento, ¿verdad? Sobre el arrepentimiento, le decía Juan a las gentes, es necesario que se arrepientan de todos sus caminos malos y que vuelvan su corazón a Dios. Es necesario que dejen de estar haciendo todo aquello que molesta a Dios, ¿verdad? Que desagrada a Dios. Vuelvan sus corazones a Dios. Arrepiéntanse de todas esas cosas malas. Y cuando las personas se arrepentían, entonces serán bautizadas en el río, ¿verdad? Por Juan, para arrepentimiento de pecados. Y ahí estaban Felipe y Natanael. Ellos eran estudiosos de la Biblia, conocían de Dios. Y en aquella época recuerden que solo existía el Antiguo Testamento. Y ellos estaban esperando ansiosamente la llegada del Mesías. Ellos habían leído en los rollos del Antiguo Testamento que, que estaba prometido, ¿verdad? Un Mesías, un Salvador que iba a salvarlos de sus pecados, ¿verdad?
Esto era lo que Juan estaba predicando, ¿verdad? Él decía, porque atrás de mí viene alguien más poderoso que yo, él los bautizará en fuego y espíritu, ¿verdad? Y en espíritu. Y ellos sabían que estaba por llegar un Mesías, que estaba por llegar un Mesías prometido, que muchos, ¿verdad? Como Moisés, ¿verdad? Como Isaías, habían hablado, ¿verdad? De ese Mesías. Y ellos estaban esperando ese Mesías. Así que un día Felipe y Natanael estaban escuchando a Juan el Bautista cuando estaba predicando cerca del río Jordán, ¿verdad? Cuando de repente se acercaba un hombre, ¿verdad? Ellos no se estaban percatando cuando se acercaba este hombre, ¿verdad? Juan estaba bautizando cuando de repente se acercaba un hombre por ahí y toda la atención de las personas se volvieron hacia ese hombre. Y también Juan detuvo su sermón y su rostro se iluminó cuando vio a este hombre. ¿Y saben qué dijo? Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan vio a Jesús, ¿verdad? Él reconoció que él era el Mesías. Él reconoció que él era el que estaban esperando. Él era el que era el prometido, el Mesías que estaba prometido desde antes, ¿verdad? Desde antes de sus escritos, desde Moisés, desde Isaías. Todas esas profecías donde se había prometido que vendría un Mesías. Y cuando Juan lo vio, y las personas también voltearon a verlo, Juan se iluminó su rostro y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando voltearon Natanael y Felipe y vieron a ese hombre que era Jesús, más que nadie era Jesús, ¿verdad? Se quedaron impresionados y Natanael pensó, ¿cómo? ¿Cómo ese hombre que se mostraba tan pobre y tan humilde podría ser el Mesías tan prometido? Así que Natanael se retiró y se fue y se sentó debajo de una higuera con el fin de meditar sobre lo que acababa de oír de parte de Juan el Bautista. Y sobre todo que él había sentido tanta esperanza en su corazón, ¿verdad? Porque ellos esperaban a ese Mesías. Y ahí, debajo de esa higuera, Natanael estaba orando. Natanael probablemente estaba diciendo que si aquel hombre era realmente el Mesías, que tuviera esa seguridad en su corazón. ¿Ah? Él se fue y se fue a meditar debajo de esa higuera. Ay, si verdaderamente es este hombre el Mesías, haz que yo sienta esa convicción en mi corazón, por favor, porque él lo esperaba con ansia. Él esperaba el Mesías. Mucha gente esperaba con amor, con esperanza al Mesías, ¿verdad? Otros lo esperaban como un gran rey, ¿verdad? Para que los salvara de la opresión de los romanos. Pero otros lo esperaban con un corazón sincero. Querían saber quién era el Mesías, ¿vale? Y uno de ellos era Natanael. Así que cuando él estaba ahí en la higuera, Felipe se quedó ahí también. Él se fue a su higuera a meditar, pero su amigo Felipe se quedó ahí viendo, ¿verdad? Cuando se acercó Jesús y él vio todo, porque cuando ya se acercó Jesús, recuerdan que cuando se acercó al río Jordán, fue directamente a Juan y le dijo, bautízame, Juan. Y Juan le dijo, ¿cómo me pides a mí que yo te bautice? Mejor bautízame tú a mí. Pero Jesús le dijo, deja y bautízame para que pueda ser cumplida la palabra de Dios, para que así sea cumplida toda palabra. Y entonces Juan bautiza a Jesús. Juan, ¿verdad? Baja y bautiza a Jesús. Y Jesús es bautizado en agua, queridos niños, queridos radioescucha. Él
¿verdad? Es sumergido totalmente en las aguas y después, al salir de las aguas, sucede algo maravilloso. En ese momento, cuando Jesús es levantado de las aguas, dice la palabra de Dios, que baja una paloma, ¿verdad? Como símbolo del Espíritu Santo, y de repente también se escucha una voz de los cielos que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y Felipe estaba ahí, estaba viendo, estaba presenciando todo eso. Entonces, cuando ve eso, Felipe se sorprende y se da cuenta que verdaderamente ese es el Mesías que estaban esperando, que era el Hijo de Dios, que el que estaban esperando, el prometido de aquellos rollos que ellos habían estado leyendo, que estaba prometido que vendría un Mesías. Y había por fin llegado el Mesías. Y Felipe presenciaba todo, queridos niños. Estaba presenciando absolutamente todo. Y cuando sucede todo esto, va corriendo Felipe a decirle a su amigo Natanael. Y como su amigo sabía dónde oraba y dónde se sentaba, ¿verdad? Eh, Natanael va y le dice, Natanael, ¿qué crees? Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Entonces, Natanael entendió que esta era la respuesta de su oración, pero de repente se volvió a acordar de la fisonomía de Jesús y con desconfianza en su corazón le dijo a Felipe, pero es que ¿de Nazaret acaso de ahí podrá salir algo bueno, Felipe? ¿De veras algo saldrá algo bueno de Nazaret? Y entonces Felipe no entra en discusión con Natanael, solamente le dice, ven y verlo con tus propios ojos, ándale, ven conmigo, ven a ver a Jesús. Y cuando Jesús vio que Natanael se estaba acercando, ¿verdad? Hacia él, le dice, ¿verdad? Le dice a Natanael, he ahí un verdadero, le dice a toda esa gente, he ahí un verdadero israelita, en el que no hay engaño. Cuando Natanael decide ir, ¿verdad? A ver a Jesús y a cerciorarse con sus propios ojos que verdaderamente el Mesías ya estaba ahí, ya había llegado y era este el que habían visto venir, ¿verdad? Y que él se había retirado a pensar en la higuera, ¿verdad? Y se fue y dijo, ay Jesús, ay Dios, dame esa seguridad en mi corazón de que verdaderamente ese hombre es el Mesías, que verdaderamente ese es el Hijo de Dios. Y meditando, cuando de repente va su amigo Felipe y lo saca de sus pensamientos y le dice, hey Natanael, hemos encontrado a Jesús, aquel a quien en los profetas escribieron de él, aquel a quien Moisés escribió en la ley. Ven, ven a conocerlo. Lo hemos encontrado. Es Jesús el prometido, el Mesías. Y entonces Natanael despierta de sus pensamientos y dice, ¿de verdad? ¿De verdad? Y de repente dice, esa es la respuesta que yo estaba esperando. Pero de repente su corazón, ¿verdad? Vuelve a entrar desconfianza y dice, pero Felipe, de Nazaret, ¿de verdad? Algo nuevo saldrá de Nazaret. Y Felipe no entra en discusión con él y le dice, pues ven tú, ven y velo con tus propios ojos. Y cuando Natanael iba acercándose hacia donde estaba Jesús, Jesús dice, ahí tienen un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. Cuando oye esto Natanael,
Él se queda sorprendido, demasiado sorprendido. Y entonces le pregunta, por fin, le pregunta a Jesús y queda directamente delante de Jesús y le dice, ¿cómo es que tú me conoces? ¿De dónde me conoces? Y entonces Jesús le dice, pues desde antes que Felipe fuera a buscarte, yo ya te había visto orando debajo de la higuera. ¿Y sabes? Esto fue suficiente para Natanael. Estas palabras que Jesús le había dicho a Natanael fueron suficientes para él, ¿verdad? En él ya no había más dudas de que Jesús era realmente el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Y él lo reconoce. Natanael reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús era el Rey. Fue suficiente para Natanael para que Jesús tocara y marcara la vida de este hombre. Y Jesús, en ese momento, marcó para siempre la vida de Natanael y muy profundamente la marcó, queridos niños, porque la vida de Natanael no fue la misma después de ese encuentro. Ese encuentro que su amigo Felipe le había arreglado con Jesús. ¿Te imaginas si Felipe se hubiera quedado nada más con eso? No, ¿verdad? Él fue corriendo hacia donde estaba su amigo Natanael y le fue a dar las buenas nuevas de que Jesús, porque Felipe sí se había quedado hasta que cuando fue Jesús bautizado, ¿verdad? Bajado a las aguas y también vio cuando la paloma bajó y se escuchó esa voz potente desde los cielos diciendo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y Felipe estaba presenciando todo eso. Y cuando Felipe presenció eso, buscó a Natanael, porque estaban los dos ahí escuchando, ¿verdad? La prédica de Juan. Y de repente se salió Natanael de la gente, de toda esa gente, y se fue a sentar en su higuera. Pero su amigo que sabía dónde estaba fue corriendo a darle el aviso y decirle, hemos encontrado a Jesús. Ese hombre que vimos que venía era Jesús, Natanael. Él es el Hijo de Dios. Y entonces Natanael va corriendo y a ver, a cerciorarse si verdaderamente ese era el Mesías que con tanto anhelo esperaban. Y Jesús lo sorprende. Jesús ya lo había buscado. Jesús ya sabía dónde estaba Natanael. Y le dice, antes de que Felipe fuera por ti, yo ya te había visto debajo de esa higuera. Y dice, ¿de dónde me conoces, verdad? ¿De dónde me conoces? Cuando le dice, hay un verdadero israelita en el que no hay engaño. Y Jesús le dice, desde antes te conocía. Y yo ya te había visto en esa higuera. Y entonces Natanael reconoce y lo dice con sus labios, ¿verdad? Verdaderamente, eres el Hijo de Dios, eres el Rey. Y desde ese momento la vida de Natanael y de Felipe quedaron marcadas con Jesús y fueron discípulos de Jesús. Y Natanael vio muchos milagros de Jesús, queridos niños. ¿Vale? Fue el momento más importante de la vida de Natanael, queridos niños. Y a partir de ahí, Natanael fue un discípulo de Jesús y vio muchísimos milagros que hizo Jesús. Vio, ¿verdad?, que abrió los ojos a los ciegos, cuando multiplicó la comida, cuando resucitó personas, ¿verdad? Él vio muchos milagros de Jesús y le sirvió a Jesús y lo siguió. ¿Se dan cuenta, queridos niños? ¿Se dieron cuenta de que Jesús nos conoce y conoce nuestra vida, queridos niños? Así como Jesús vio a Natanael orando debajo de la higuera, también nos conoce a cada uno de nosotros, queridos niños.
Él conoce nuestra vida. Él conoce quiénes son nuestros amigos. Él conoce con quiénes nos juntamos. Él conoce en dónde estamos, por dónde caminamos, qué hablamos, qué pensamos, cómo nos comportamos, qué hacemos. Así como conocía la vida de Natanael y sabía dónde se encontraba Natanael, también conoce todo de nosotros. Ante sus ojos no hay nada oculto, queridos niños, querido Radio Escucha. Él sabe las necesidades que nosotros necesitamos. Él sabe cuando estamos sufriendo. Él sabe cuando alguna persona necesita ayuda. Él sabe cuando una persona no lo conoce, pero tiene deseos de conocerlo. Por eso Él quiere que cada uno de nosotros tomemos la decisión de hoy de hablarle a alguna persona, de hablarle a algún amigo. Tú no sabes si tu amigo necesita ayuda. Tú no sabes si en ese momento ese amigo está por dentro gritando ayuda. Por eso Jesús nos necesita. Jesús no anduvo en la tierra solo. Él vino a esta tierra a hablar sobre el amor de Jesús, sobre el amor de Dios, sobre hablar sobre las cosas, sobre los asuntos del reino de los cielos. Pero él no anduvo solo en la tierra. ¿Se acuerdan que él empezó a buscar a sus 12 discípulos? Él, él siempre le gustó que mucha gente le ayudara, ¿verdad? Él tomó a sus discípulos y los puso a trabajar, los discipuló y después trabajaron sus discípulos. Y ahora también a nosotros, a aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, que lo hemos hecho Señor y Rey de nuestra vida, ahora también nos necesita. Ahora también Él quiere que seamos sus pies, sus manos, su boca, para poderle hablar a aquellos que no lo conocen, a aquellos que necesitan conocerlo, a aquellos que están muriendo. Hay muchos que mueren sin Jesús, porque hay mucha gente, ¿verdad? Que a veces nos da pena hablar de Jesús, nos da vergüenza. Y a veces hasta nos hacemos como las personas, como los del mundo, en vez de que nosotros, ¿verdad? Los hagamos a nosotros, les hablemos de Jesús y los rescatemos de esa vida disipada que a veces tienen. Tenemos que ponernos las pilas, queridos niños, y ser valientes. Recuerdan que dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente. Y Él nos dará las palabras precisas. Por eso es necesario estudiar la palabra de Dios. Por eso es necesario escuchar su discipulado. Porque todo esto, queridos niños, queda en nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios que Él nos da su espíritu. Y su espíritu es el que nos va a recordar lo estudiado. El espíritu es el que nos va a recordar lo que estamos aprendiendo. El espíritu nos va a recordar lo que hemos aprendido. Pero si tú no aprendes nada, si tú no aprendes de la palabra de Dios, si tú no lees la palabra de Dios, ¿qué es lo que te va a recordar el Espíritu? No te va a recordar nada, porque no hay nada en tu corazón, no hay nada en tu mente. Es importante la lectura de la palabra de Dios. Es importante llenar nuestro corazón de la palabra de Dios, porque también dice la palabra de Dios, guardaré tus dichos para no pecar contra ti. Entre más leemos la palabra, entre más conocemos a Jesús, más lejos estamos del pecado, porque más conocemos lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Y entonces vamos desafanándonos de aquellas cosas que sabemos que desagrada a Dios, ¿vale? Por eso es importante que nosotros estemos cerca de Dios, preparándonos, queridos niños, para hablarles a otros, para hablarles a nuestros amigos, ¿vale? Y así como Jesús vio a Natanael orando debajo de esa higuera, también te conoce a ti y me conoce a mí. Y sabe con quiénes nos juntamos. Sabe, ¿verdad? Que probablemente alguna vez dijimos, voy a hablarle de Jesús a mi amigo, pero sabe que nos ganó más la vergüenza y que no le hablamos. Él sabe las veces que hemos querido hablarle a nuestros amigos y que por la vergüenza y la pena no lo hemos hecho.
¿vale? Ante los ojos no hay nada oculto, queridos niños, ¿vale? ¿Y qué más podemos aprender de esta maravillosa historia, queridos niños? Que Jesús desea, ¿verdad? Que nosotros contemos de Él a nuestros amigos. Él desea que llevemos las buenas nuevas de esperanza y de salvación a nuestros amigos, a nuestros familiares, para que ellos también sean tocados por Jesús, así como sucedió con Natanael. Así como Roger, el chico de la historia del inicio de nuestra historia, y como Felipe de nuestra historia bíblica, que aprovecharon el momento y fueron y hablaron de Jesús a las personas que tenían a la mano, para que también sus amigos y sus familiares conozcan a Jesús, queridos niños. Tengan un encuentro personal con su amado Salvador, porque recuerden que el mañana no existe. El mañana puede ser demasiado tarde. ¿Recuerdan qué pasó con Charlie? Él murió. Si él no hubiese tomado una decisión y no hubiese aceptado a Jesús en ese momento, a la vuelta de la esquina estaba ya sus últimos días de vida. Pero, ¿sabes? Él se fue con un corazón limpio y él se fue con Jesús en su corazón, ¿vale? Por eso es muy importante, queridos niños, muy importantes, que cuando sintamos el deseo de hablarle a una persona, lo hagamos inmediatamente, porque tú no sabes qué le va a pasar a la vuelta de la esquina a tu amigo. Tú no sabes qué le va a pasar el día de mañana a tu amigo. Y cuando tú te encuentres con la novedad, como Roger, que se encontró con la novedad de que su amigo, porque al final de cuentas se hicieron amigos, conocidos, ¿verdad? Tú no sabes la dicha que sintió Roger, ¿verdad? Al saber que al morir su amigo, esta persona había aceptado a Jesús en su corazón y que él había contribuido en algo, que él había, ¿verdad?, escuchado la voz del Espíritu para que le hablara a este empresario. Imagínate si él no le hubiese hablado y que se hubiese enterado, ¿verdad?, que tuvo la oportunidad de hablarle a ese hombre y que a la vuelta de la esquina se hubiera enterado de que hubiese muerto esta persona. Qué tristeza para él, ¿verdad? Y qué peso en su corazón. Porque entonces él hubiese dicho, tuve la oportunidad de hablarle y no le hablé. Tuve la oportunidad de presentarle a Jesús y no le hablé. Tuve la oportunidad de decirle que Jesús le amaba y que había un lugar donde él podía estar eternamente y un lugar donde podía estar, ¿verdad? Con dolor eternamente. Por eso es necesario, queridos niños, querido radio escucha, querido amigo, si tú no conoces a Jesús, hoy hagas tu decisión. Es importante que tú aceptes a Jesús en tu corazón, que abras la puerta de tu corazón, porque Él es el único que puede llenar tu vida. Él es el único que puede salvar tu vida. Él es el único que puede perdonar tus pecados. Él es el único que puede sacarte de ese hoyo de problemas, de circunstancias en las que te encuentras. Él es el único que te puede salvar. Él es el único que puede darte paz, gozo, felicidad. De verdad, querido amigo, si tú no conoces a Jesús, hoy es tu oportunidad. Hoy es tu oportunidad. No sé en qué problema te encuentres, no sé qué problemas tengas, no sé en qué circunstancias te encuentres en este momento. No sé qué cosas hay en tu corazón, no sé por los problemas que estás pasando, pero Dios sí lo sabe, porque Dios conoce tu vida. Y así como conocía a Natanael que se encontraba en una higuera, lejos de él, pero Dios sí sabía dónde estaba y qué problema había en su corazón y qué deseo había en su corazón. Y él, ¿verdad? Lo supo desde antes. Así también. Él conoce tu vida y él conoce el problema que estás pasando.
Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día y la única oportunidad que tengas, tal vez, de decir, hoy acepto a Jesús como mi Salvador. Acepto el reto. Acepto el reto. Ya probé con esto, ya probé con la brujería, ya probé con esto, ya probé con lo otro. A ver, acepto el reto. Recibo a Jesús en mi corazón. Te entrego mi vida, Jesús. Limpia este corazón sucio y perdóname. Perdona por todo lo que te he ofendido. Yo no sabía que te ofendía a ti, Jesús, pero ahora acepto la oportunidad y te abro las puertas de mi corazón. Tengo una maraña de cosas en mi corazón. Tengo este problema, tengo este otro problema y tengo este problema y cada vez son más los problemas que hay en mi vida y cada vez me hundo más. Pero hoy me dicen que hoy es mi última oportunidad o mi única oportunidad de poder aceptarte. Hoy te abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Limpia mi corazón de todo pecado. Perdona porque te he ofendido. Perdóname, Señor Jesús. Limpia mi corazón de toda esa suciedad, de todo ese pecado. Hoy me he enterado que tú puedes transformar mi vida, que puedes hacerme un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo niño, y que tú puedes ayudarme a ser cada día mejor y que puedo obtener esa paz que siempre he deseado y que puedo tener esa felicidad que siempre he deseado. Aquí está mi corazón. Entra en él, Jesús, y arregla esta vida en el nombre de Cristo Jesús. Y ten confianza, querido amigo, porque déjame decirte que Dios es un Dios vivo, un Dios tan vivo. El Dios que te estoy mostrando, el Dios que te estoy hablando en esta tarde, está vivo y está en los cielos. Y Él quiere transformar tu vida. Él quiere darle un nuevo rumbo a tu vida si tú lo dejas. Si tú dejas que Él se haga cargo de tu vida. Pero es necesario que dejes todo aquello que lo único que haces es lastimar a Dios, ¿vale? Porque recuerden que ninguna cosa sucia entrará a los cielos, ninguna. Además, Dios tiene que ser el único en tu vida. Jesús tiene que ser el único en tu vida. No debe de haber otro Señor en tu vida. No debe de haber imágenes en tu vida. No debe de haber otro Señor en tu vida. Solamente Jesús. Solamente Él. Él es el único que debe llenar tu corazón. Todo ídolo, todo aquello en el cual a lo mejor tú has puesto tu fe, no, no va a llenar tu vida, querido amigo. Y no va a hacer nada por tu vida. Porque todo eso dice la palabra de Dios que Él aborrece. Aborrece la idolatría. Porque Él es un Dios celoso. Si tú te decides hoy a seguirlo a Él, Él tiene que ser el único Dios en tu vida, el único Dios al que tú alabes, al único Dios que tú le ofrendes tu vida y tú verás el cambio de tu vida. ¿Vale? Pues esa fue nuestra lección del día de hoy, querido niño, querido Radio Escucha. Hoy conocimos a estos amigos, Felipe y Natanael, y aprendimos que es necesario hablar a otros de Jesús, porque tú no sabes quién necesita de Jesús y tú no sabes si será el último día de su vida. Así que cuando sientas las ganas de hablar a otro, ¿verdad? Porque hay veces que
que necesitamos, ¿verdad? Esa urgencia de hablarle a alguien, pero a veces por la pena, por la vergüenza, o de decir es que no sé cómo empezar o no sé cómo decirle, se nos va en estar así y no lo hacemos. Pero la palabra de Dios nos dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Pero también sabes que dice que la sangre de aquellos caerá sobre nosotros. Porque si tú tuviste oportunidad de hablarle a esa persona y no lo hiciste, Dios también nos demandará eso. Así que hoy nuestro título de nuestra lección de hoy era Decídete a hablar a otros de Jesús. Además, que es una orden que Jesús nos dio. Él nos dice en Marcos, id y predicar el evangelio a toda criatura, id y hacer discípulos a otros, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es necesario que accionemos nuestra fe, que accionemos nuestra voz y que hablemos, queridos niños. Háblale a tu amigo. Dile que Jesús le ama. Quítate el miedo. Recuerda que Jesús está a tu lado. Recuerda que Él nos dice que debemos de esforzarnos y ser valientes y hablarles a otros, porque el tiempo se agota, el tiempo se acaba. Y recuerden que cada personita que nosotros le hablamos de Jesús y que entrega su vida a Jesús es una perla más para nuestra corona, ¿vale? Porque recuerden que cuando nosotros lleguemos a los cielos, ¿verdad? Vamos a recibir regalos de Jesús, ¿vale? Así que sigamos corriendo nuestra carrera y sigamos preparándonos para el encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos limpiando nuestra vida, sigamos leyendo nuestra palabra, sigamos aprendiendo de Jesús, sigamos preparando, sigamos hablando a otros de las buenas nuevas de salvación, para que cuando venga Jesús nos encuentre haciendo lo que Él nos ha mandado y nos diga cuando venga, venid benditos de mi Padre. Y no nos diga, ¿verdad? Idos de aquí no os conozco. Ustedes no pueden entrar a mi reino. ¿De cuáles quieres ser? Venid benditos de mi Padre, oídos de aquí no os conozco. Sigámonos preparando, queridos niños. Sigamos limpiando nuestro corazón, sigamos preparándonos, sigamos manteniendo limpio nuestro corazón, limpio nuestros vestidos, para que cuando venga Jesús nos encuentre haciendo lo que Él nos pide y de hacer discípulos a aquellos que no conocen a Jesús. Hablemos, quitémonos la pena y digámosle a otro que Jesús les ama, que Jesús los ama, que Él es el único que puede perdonar pecados, que Él es el único que puede salvar su vida, que Él es el único que puede llevarlos al cielo, que Él es el único puente por el cual pueden llegar al cielo, porque nada sucio entrará a los cielos. Sin santidad nadie verá al Señor, queridos niños, queridos radio escucha. Vamos a orar para darle gracias a Dios por el estudio del día de hoy, queridos niños, queridos radio escucha. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias te damos, Padre, porque tú nos has exhortado en esta tarde, Padre, que es necesario abrir nuestra boca y decirle a aquel que no que conoce, Señor, que abra, Señor, la puerta de su corazón, que es necesario ir y decirle las buenas nuevas de salvación, que tú, Señor, diste tu vida preciosa para que él pudiera obtener el perdón de sus pecados, para que pudiese tener acceso al cielo. Gracias, Padre Santo, porque hoy nos dices, Padre, que necesitamos hablarles a otros. Que necesitamos, Señor, hablar a aquellos, Señor, que no te conocen, Señor, que todavía hay muchas personas, mi Dios, que necesitan de ti, que necesitan la salvación, que necesitan un Salvador, Padre, que están, Señor, muriendo sin Jesús, Padre, y el mundo, tus hijos, Señor, están quedándose dormidos, Padre, que es necesario, Señor, que despertemos, Padre, y que hablemos de tu palabra a otros, Señor, porque otros te necesitan, otros están gritando
auxilio, necesitan, Señor, un Salvador. Y necesitamos hablar, porque dice tu palabra, si uno no habla, hablarán las piedras. Y qué vergüenza que tus hijos, Señor, nos quedemos callados, Padre. Ayúdanos, Padre, danos la fortaleza, Señor. Danos esa fortaleza, Padre, y esa actitud, Padre, de tener la fe y la confianza, Padre, de que tú vas con nosotros, respaldándonos en todo momento, Señor. Que tengamos esa plena seguridad de que tú nos darás las palabras precisas, Padre, para hablarle al amigo, al familiar, al vecino, Padre, que necesita de ti, Padre. Ayúdanos, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú siempre estás, Señor, hablando a nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre. Bendice a cada niño, Señor. Bendice a cada radio escucha, Padre Santo. Bendice, Señor, a cada uno de ellos, Padre. Y si hay alguno, Padre Santo, que necesita de ti, Señor, y que ha escuchado el mensaje, Padre, ahí donde Él está, Padre, sé tú, Señor, guardando su vida, Señor, tocando su vida, Señor, y escuchando la voz, Padre, de cada uno de esas personas, Señor, si es que ha hecho alguno la decisión de su fe, Señor, y has querido, Señor, y has aceptado tu amor, Señor, tu ofrecimiento, Señor, y ha abierto su corazón, Señor, para que tú entres en él, Padre Santo, que puedas sentir tu amor, Señor, ahí donde él se encuentre, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios, porque sabemos que tú eres un Dios vivo, porque sabemos que tú eres un Dios poderoso, porque sabemos que tú eres un Dios grande, Señor, Dios todopoderoso, y que sigues haciendo milagros, Padre, y que sigues haciendo, Señor, de lo imposible lo posible, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios. Nos despedimos, Padre Santo, en el nombre poderoso que sobre todo nombre, Señor, ese nombre precioso en el cual hay salvación, en el cual, Señor, hay perdón de pecados, Padre, a Jesús, Señor, a tu amado Hijo, Señor. Aleluya, Señor. Amén. Gracias, Padre. Bueno, pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaís 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe. Que Dios me los guarde. Dios me los bendiga.